Buenos días, mi grupo está conformado por Samer Al-Hassin, Dariana Zamora y mi persona Mariano Castillo. Somos estudiantes de primer año sección 5 y en esta ocasión hablaremos sobre la medicina en la antigua Roma. Buenos días, mi nombre es Samuel Alcín de primer año de medicina sección 5 y les vengo a hablar sobre la medicina romana. El origen. La medicina en la antigua Roma combinaba varias técnicas en las cuales se usaban diferentes tipos de herramientas, metodología e ingredientes. La medicina romana esta estaba muy influenciada por la medicina griega, los médicos griegos, incluyendo a los famosos Dioscórides y Galeno, los cuales practicaban la medicina y estos registraban sus descubrimientos en el Imperio Romano. Estos dos médicos tenían mucho conocimiento sobre cientos de tipos de hierbas medicinales entre otros tipos de medicina. En la antigua Roma se dividía en especialidades, como hoy en día, como la oftalmología, la urología, entre otros. Se realizaban diferentes procedimientos quirúrgicos, con muchos instrumentos diferentes, pueden ser los forceps, bisturí, entre otros. Aporte de la medicina romana. La medicina romana era esencialmente griega, pero los romanos hicieron tres contribuciones fundamentales, los cuales fueron los hospitales militares, el saneamiento ambiental y la legislación de la práctica y la enseñanza médica. Los romanos hicieron gran uso de la medicina tradicional y natural. Se destacaron como los médicos Galeno y Celso, ya anteriormente mencionados, que hicieron grandes aportes que se extienden hasta hoy en día. Las escuelas en la antigua Roma. Podemos destacar la escuela neumática. Los neumatistas eran unos médicos los cuales constituyeron una escuela de medicina en Sicilia, fundada por Ateneo en Atania en el siglo I. Los neumatistas atribuían la causa de la vida y las enfermedades a la acción del neuma, el cual ellos llamaban o espíritu. La escuela empírica fue una escuela médica en la antigüedad que existió en la antigua Grecia y en el mundo romano. Los miembros de la escuela se les dominaba como los empíricos, puesto que llegaban a su conocimiento médico a través únicamente de la experiencia, y esto lo transmitían de generación en generación. Otra puede ser la escuela metódica. La escuela metódica de la medicina era una antigua escuela de medicina en la antigua Grecia y Roma. La escuela metódica surgió en reacción tanto a la escuela empírica como a la escuela neumática, a veces conocida también como la escuela racionalista, y se basa en que mediante las apariencias, o sea, sigue las apariencias y toma lo que está, o sea, lo que te transmiten y ves lo que tú verías conveniente. Aprendizaje médico en la antigua Roma. Muchos de los recientes formatos médicos adquirían su primera experiencia laboral como aprendices en los hospitales del ejército. Allí aprendían al principio solo mirando cómo trabajan los médicos experimentados sobre anatomía y cirugía para curar las heridas de los soldados. Las intervenciones quirúrgicas. Las operaciones eran extremadamente dolorosas, ya que los romanos no conocían ningún anestésico. Los pacientes bebían mucho vino para aliviar el dolor. A pesar de todo, complejas operaciones se llevaban a cabo, como amputación de extremidades, establecer prótesis, de piernas sobre todo, o restablecer huesos rotos, cesáreas o extracción de piedras de la vejiga. Los médicos. Los honorarios de estos cirujanos especialistas eran inalcanzables para la inmensa mayoría de la población romana. El perfil del médico era a menudo esclavo o liberto, que se desplaza de pueblo en pueblo, tratando a sus pacientes en las ferias o en los mercados. Pero la gente pobre del mundo rural raramente visitaba al médico. Estos eran atendidos por curanderos como remedios populares. También el barbero hacía a menudo funciones de médico e incluso de cirujano. Estos creaban recetas que curaban algunas heridas, como por ejemplo, afeitar la cabeza del cliente y luego extendían sobre la herida una composición de pasta con una espátula y una cuchara de bálsamo. Enfermedades. Son muchas las enfermedades que acosaban a la población en aquellos tiempos. Como es habitual, los niños eran a menudo las víctimas inocentes de grandes epidemias como el tifus.
Más del 90% de la población del imperio era pobre, vivía en el campo y tenía una existencia más bien precaria. Análisis forenses realizados recientemente a esqueletos procedentes de cualquier rincón del mundo romano revelan muchas enfermedades relacionadas con la malnutrición. Los médicos romanos a menudo diagnosticaban las enfermedades que tenían los pacientes a través de lo que estos habían comido. Higiene y salud pública en la antigua Roma. Entre los pueblos de la antigüedad se considera a los romanos los más grandes higienistas. Valerio Máximo consideraba que los romanos conservaban su salud porque siempre estaban con actividad física. Eran frugales a la hora de comer, no abusaban del vino ni de las relaciones sexuales. Los médicos romanos aconsejaban abrir el vientre de la mujer embarazada para sacar al hijo. La higiene se practicó individual y públicamente. Se construyó la cloaca máxima. En las casas existían letrinas y luego se construyeron los públicos. Los urinarios públicos aparecieron en el siglo II a.C. Los baños públicos también fueron comunes. Estaba prohibido incinerar a los muertos en el perímetro de la ciudad. Buenos días, mi nombre es Elena Zamora y le voy a hablar sobre la medicina en Roma. Los instrumentos médicos. Los instrumentos más usados de un médico y cirujano romano eran los forceps, los ganchos, las pinzas, los escalpelos, las paletas, las agujas, las ventosas, las tijeras, las sierras y palancas para levantar un hueso roto, entre otros. La farmacología. La farmacología fue desarrollada por Pedáneo Dioscórides, médico de origen griego. Viajó con las guerras y recogió hierbas. Escribió una obra sobre plantas medicinales, considerada la primera en su género. Citó más de 600 productos provenientes del reino vegetal. Galeno. Fue el más importante médico en la antigüedad, desde Hipócrates. Galeno nació en Pérgamo, hijo de Nipón. Su nombre significa pacífico. Estudió filosofía en su ciudad natal. Allí conoció a los médicos estratónicos, Aiscrón y Sátiros. Desde el 148 inicia sus viajes. Visitó Grecia y Alejandría. En el 157 fue designado médico de los gladiadores en Pérgamo. En el 162 llegó a Roma. Curó a su compatriota, el filósofo Eudemos, de una fiebre cuartana, después de haber sido tratado por otros médicos, y con eso se hizo famoso. En el 166 está en Pérgamo, pero pronto vuelve a Roma. Galeno estudió la anatomía de los animales, diferenció los nervios sensitivos de los motores, estableció la relación entre nervios y órganos y descubrió que el corazón puede latir sin nervios. Obras de Galeno. Entre estas están del filósofo, de los elementos según Hipócrates, del médico, de las preparaciones anatómicas, de la disección de venas y arterias, del movimiento de los músculos y de las regiones enfermas. Esto fue todo.